Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al último vídeo de esta serie, la EDC 15 que estábamos viendo. El último mapa que hemos modificado ha sido el de Torque y ahora vamos a presentar los dos últimos mapas que quedan, que los voy a realizar solo en un vídeo porque están relacionados entre sí y me gustaría pues bueno, finalizar así con un vídeo un poquito más largo, aunque sea un poquito más largo, pero que se vea bien, que los dos mapas se comprendan bien y se vea cómo se puede llegar a modificar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estáis viendo en pantalla son los dos mapas, tanto de la memoria modificada como el de la memoria original. Bueno, aquí no tenemos cambiado esto, ya lo podemos cambiar, ya lo tengo identificado, pero me he dado cuenta que a lo mejor a ciertas personas se os atora o os atoráis, mejor dicho, en buscar el mapa, en cómo podéis encontrar el mapa fácilmente. Bien, partimos de la base de que en la memoria ya sabemos dónde se encuentran los mapas o la mayoría de mapas, que es esta parte de aquí. En este caso en concreto estoy hablando, en otras memorias puede estar al principio o puede solo haber una, porque recordemos que esta está duplicada. Si veis, los mapas que hay aquí también están aquí. De hecho tienen las mismas franjas de colores, por tanto es idéntico, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo que están aquí los mapas y que están duplicados, bueno, pues vamos a buscarlo por esta zona, ¿no? Deciros que el mapa de presión de turbo normalmente, no siempre, pero normalmente suele estar al final de la memoria. Suele estar, perdón, al final de los mapas, por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces eso ya nos da una pista. Podemos irnos directamente a partir de la mitad para atrás y ya, hombre, nos quitamos de buscar bastante, ¿no? Entonces, mi consejo es ese. ¿Que no lo encontráis? Pues entonces ir a la parte de adelante y a lo mejor está ahí. Pero bueno. Esto ya todo lo da un poquito la experiencia, ¿no? El trabajar sobre todo con diferentes unidades, y cuando haces varias unidades del mismo tipo ya al final te acuerdas y vas directo. Entonces yo lo que suelo hacer es hacer un clic en la barra. No uso estas flechas porque, bueno, son bastante lentas. Entonces yo uso un clic directamente aquí. ¿Qué es lo que hace este clic? Bueno, pues veis esta barra que parpadea aquí, muy finita, que apenas se aprecia. Bueno, pues esto, cuando yo clico aquí, esta barra se desplaza hasta aquí, desplazando también con ella la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, veis aquí 549 D2, pues ahora 54 A72, que sería lo siguiente que viniera. Si yo me voy para atrás, 549 D2 está aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que ha desplazado es todo lo que estaba visible en la pantalla. Por tanto, cada clic es un refresco de la pantalla y lo que te hace es desplazar la memoria. Por tanto, no vas a perder datos desplazándote, ¿de acuerdo? Entonces yo voy clicando hasta que voy viendo el mapa que yo quiero, que en este caso ya lo he visto. Lo he visto sobre todo porque estaba en amarillo, pero hay una cosa muy importante que distingue a este mapa de muchos otros, y es su forma de dientes de sierra, ¿de acuerdo? Es muy peculiar porque suelen estar muy a ras de, digamos, o sea, muy rectos, muy horizontales, no se elevan hacia arriba ni van descendiendo, como a lo mejor es este caso, que también puede confundir, que al ser diente de sierra, pero en este caso es todo horizontal, es todo muy uniforme. Entonces, bueno, pues esto es la primera pista que nos da el mapa para poder identificarlo. Bien, una vez creemos haberlo identificado, podemos pasar a la parte de texto y clicar sobre él. Si bien lo tenemos encerrado como hace Winols, o si en el caso de que no lo tengamos encerrado como es este el caso, ¿vale? Lo que podemos hacer es ir a la pestaña de previsualizar o pulsando la tecla P, y una vez hecho esto
seleccionamos la parte del mapa que nosotros pensemos que es, hasta que nos aparezca algo que similar a esto, que es lo que realmente nos da la pista de que el mapa está completo, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, pulsamos la tecla K, ¿vale? Que es la que va a remarcar todo esto en un cuadro rojo, o azul, o perdón, o verde, y nos va a identificar esto como mapa. Bien, una vez hecho esto, nos aparece aquí automáticamente y vemos que no tenemos los ejes. A veces, como digo, Windows, como era el caso me parece, ya trae identificado el mapa, pero en otros casos no. Entonces por eso lo estoy explicando. En el caso de que no traiga ni siquiera los ejes, es tan sencillo como irte a la parte de la memoria y vemos que por aquí hay un 21 y si contamos las filas que hay 21. Y si contamos las columnas, hay 10. Por tanto, ya sabemos que aquí tenemos el eje de las Y y aquí tenemos el eje de las X. ¿Vale? Puesto que a partir de aquí nos está diciendo que 10 datos después son el eje. Y aquí 21 datos después son las Y. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos el mapa. Si refrescamos, es decir, si cerramos y volvemos a abrir, automáticamente ya nos aparece. Bien, cabe destacar que es así porque este valor de aquí es demasiado elevado y entonces aquí nos va a poner un 0, ¿de acuerdo? O un 21 en este caso, bueno, aproximadamente, ¿no? En teoría sería un 0, pero bueno, 0 a 21 no hay mucho problema, no hay mucha distancia, ¿no? Entonces nos da un poco igual. Como no lo vamos a modificar además tampoco, pues lo podemos interpretar como queramos. De hecho, podemos interpretarlo aquí con el número que queramos menor que 1008 y ya está, no hay ningún problema. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos el mapa identificado, ¿vale? Y yo lo que hago es pasarlo al Excel con el que tanto hemos estado trabajando hasta ahora, ¿de acuerdo? Este es el Excel. Yo ya lo tengo aquí para que lo veáis. Este es el mapa que acabamos de identificar. Lo he puesto como siempre con colores para identificar los datos mayores, los que más los más elevados. Y bueno, aquí os traigo alguna que otra cosa que vamos a pasar a explicar, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, para hablar del mapa, lo primero que vamos a ver es que arriba se encuentra cantidad de combustible. Si estos datos los dividiéramos entre 100, ¿vale? Pues tendríamos algo como esto. Porque no lo he hecho, pero lo vamos a hacer ahora y así no tenemos ningún problema, nadie se pierde. Bien, esto lo teníamos antes en los mapas anteriores, como por ejemplo en el mapa de humos. No, miento, en el mapa de humos no. En el mapa de... No, pues no lo teníamos. Entonces, olvidaros. Bueno, lo teníamos, pero en el eje Z, ¿vale? O sea, los teníamos aquí, esto es cantidad de combustible, pero bueno, yo lo buscaba en uno de los ejes. Entonces, bueno, los mismos datos que había aquí, que eran cifras de 4 unidades, pues aquí lo teníamos lo mismo, ¿no? Vale, una vez hecho esto, ya sabemos que el eje de las X se divide, o sea, va desde 0 a 50. Como hemos visto anteriormente, los valores máximos eran hasta 58, por ejemplo, en el caso del original, en el caso del modificado se pasaban. Eso quiere decir que el mayor valor que va a tomar es este y a partir de este valor, a partir del 50, va a usar siempre esta columna. ¿Vale? Dependiendo luego de las revoluciones en las que se encuentre. Porque, no lo he dicho, estos son revoluciones y esto es cantidad de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, podemos cambiar este valor luego en el Windows si queremos. Ponemos 60. Entonces, hasta 60 va a tomar esta columna y a partir de 60 va a tomar esta. Podemos jugar un poquito también con ese aspecto. Podemos modificar los ejes y así variar un poquito en la elección de las columnas. Pero bueno, a mí no me suele gustar mucho. Yo prefiero a lo mejor aumentar aquí, a no ser que, bueno, pues quede un poquito mal y entonces sí, ya modifico los ejes. Pero bueno, normalmente suelo modificar la parte de los datos de aquí, del eje Z.
¿vale? Bien, una vez visto eso, pues nada, ya vemos que va... cuando el vehículo se encuentra a muy bajas revoluciones, pues... de hecho, esto de aquí creo que sobra. Bueno, cuando el vehículo se encuentra a muy bajas revoluciones, se encuentra que el turbo, o la presión, mejor dicho, la presión, está en torno a 1000 milibares, 1350 milibares, dependiendo de la cantidad de combustible. Pero como veis, son cifras que apenas que son muy similares, ¿no? Apenas son grandes distancias. Y según vamos bajando a nivel de las revoluciones, pues nos vamos encontrando que esto en cantidades más altas de combustible se va modificando, se va aumentando mucho más que a cantidades de inyección bajas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que interpretamos aquí? Que cuando no tenemos combustible, pues tampoco queremos mucha presión, ¿vale? Porque la mezcla, como ya hemos hablado anteriormente, se nos desequilibraría. Entonces, bueno, pues tener un poquito también eso en mente. Entonces, ya sabemos dónde vamos a modificar sobre todo esta tabla, ¿vale? Porque queremos modificar sobre todo aquí, que es donde íbamos tocando anteriormente, en cantidades de combustible altas y en regímenes altos, ¿vale? Entonces, sobre todo esta parte. Aparte que está en rojo, por eso me gusta, ya digo, lo de los colores. Me identifica automáticamente la parte donde yo voy a tocar, ¿vale? Entonces una vez ya sé la parte que voy a tocar, necesito saber cómo voy a tocarlo, qué es lo que voy a tener en cuenta, ¿vale? Para ello he traído aquí una gráfica en la que os muestro cuatro líneas, ¿no? 4 colores. El de masa de aire y revoluciones. Este que tampoco sé muy bien, porque ya digo, esto no es mío, lo he cogido un ejemplo que había por internet. Y presión absoluta, ¿vale? Entonces, me imagino que esto es una tabla de relación, no lo he leído, pero bueno, relación entre los turbocompresores modernos y los anteriores, ¿no? Los más viejos. Porque, bueno, los turbocompresores de ahora son mucho más estables. Creo que va por ahí la cosa. Pero bueno, obviemos eso. Yo lo que me voy a quedar con la rosa y con la amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Bueno, nos viene a decir que la relación que hay entre la presión y la admisión de aire, el flujo de aire, es esta. ¿Qué es lo que pretendo que veáis con esta tabla? Pues muy sencillo. Todos pensamos, cuando vemos esta tabla, que se va a, digamos, que el turbocompresor va a hacer una presión de 2531 milibares, como por ejemplo es este caso, y esa es la presión que va a crear el turbocompresor al girar. Pero no, estamos equivocados. Si mis cálculos no me fallan, ¿vale? Si mis conocimientos no me fallan, y tengo por aquí esto escrito también que he podido recopilar, esta es la presión total que hay o que se va a introducir al motor, ¿vale? Aproximadamente. Esta presión es el sumatorio de la presión que entra y que capta el sensor de flujo de masa de aire más la presión del turbocompresor. Vale. Si nos fijamos aquí, tengo que los turbocompresores, los más pequeños, ejercen una presión máxima de 0,25 bares, ¿vale? Es decir, unos 250 milibares. Y los más grandes ejercen una presión, o realizan una presión de 1,5 bares, es decir, 1500 milibares.
Por otra parte, bueno, los motores de competición, mucho más, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los motores de calle. Entonces, estamos hablando de 1500 milibares, que es, digamos, el máximo que se estima que va a realizar un turbocompresor. Entonces, decimos, joder, si solo puede hacer 1500 milibares, ¿cómo es posible que llegue a 2500 milibares? Pues es muy sencillo. Ahora vamos a esta parte de aquí y os lo explico. Esta zona de aquí es el mapa de humos. He cogido, por ejemplo, un régimen de 2000 revoluciones. Un régimen normal, ¿de acuerdo? Ni muy alto ni muy bajo, normal. Para realizar el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esta fila de aquí la he trasladado aquí abajo, sin más. Esta parte de aquí es solo una fila del mapa de humos. Por otro lado, esta zona de aquí, ¿vale? Es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que he tenido en cuenta? Pues vamos a ver. Sí, es que no recordaba bien cómo lo había hecho, pero muy sencillo. Tenemos aquí 18, que es cantidad de combustible. Entonces, ¿qué valor debo coger de esta tabla? Porque si veis tiene muchos menos datos que aquí. Pues muy sencillo. Tengo 18 miligramos. Entonces tengo que estar en estas dos columnas. Evidentemente, como 18 es menor que 20, pues ya me encuentro en esta de aquí. ¿Vale? Como estoy cogiendo 2000 revoluciones, pues es este de aquí. Por tanto, traslado este dato a esta parte de aquí. ¿Vale? Seguimos con el siguiente valor. Como son 19,4, seguimos todavía en este de aquí, puesto que no llegamos a 20. Por tanto, volvemos a coger este valor. Pasamos al siguiente, 21,3. Ahora ya sí, hemos avanzado de columna y por tanto cojo este valor. La siguiente tampoco hemos llegado, la siguiente sí. La siguiente tampoco hemos llegado, la siguiente sí. Y así sucesivamente hasta llegar a 50 miligramos, que en este caso, como se pasa también y no tenemos columna de 60 miligramos, pues cogemos la anterior, 2531. Bien, ahora ya que tenemos esta fila creada, vamos a hacer una resta. Vamos a restar este número de aquí, ¿vale? Menos este de aquí. Es decir, los milibares que nos da este mapa de presión de turbo, es decir, los milibares totales, ¿de acuerdo? Menos el flujo de masa de aire que se estima va a haber a 18 miligramos de combustible de inyección. Obviamente en 2000 revoluciones. Y por tanto nos da la resta 1020 milibares. Esos 1020 milibares son los que va a ejercer nuestro turbocompresor. ¿Vale? Por tanto, si mi turbocompresor está ejerciendo un bar más los 300 milibares, pues nos da 1300 milibares. ¿Vale? Entonces que tengáis en cuenta qué es este valor. No es más que el total, el sumatorio del flujo de masa de aire, es decir, que del aire que entra automáticamente al motor por el que respira, más el del turbocompresor. Bien, entonces, como hemos dicho antes, los motores más grandes alcanzan 1,5. Bien, esto es un dato que yo he cogido de Wikipedia, por ejemplo, y que bueno, no sé del todo hasta qué punto los turbocompresores más modernos y demás llegan a este punto, no lo sé. Digamos, pensemos que esto es cierto, en torno a estos valores, en torno a 1,5 o 2 bares. Por tanto, si pensamos que esto es cierto, que son los turbocompresores de ahora, pensar que esta unidad también tiene años, tenemos aquí valores que sí que nos encajan, que el valor máximo son 1,6 bares.
jolín, 1,6 bares sí que podría llegarlo a dar este turbocompresor, ¿no? Por tanto, estos son los valores, como pongo aquí, que sí que son posibles que llegue a adquirir el turbocompresor. Vale, una vez explicado todo este rollazo que os acabo de meter, ¿vale? Tengo aquí también, voy a continuar, que no he acabado, tengo aquí también otro dato que he conseguido y que realmente lo que nos interesa es saber también la presión que va a haber en el motor, en el cilindro, ¿no? O digamos la presión que suele haber en un motor diésel. Según, como digo, informaciones que he adquirido de internet, la presión máxima con la que suele trabajar un motor diésel son alrededor de 3.500 milibares, ¿vale? Por tanto, si aquí tenemos la presión máxima que llegamos a adquirir, estamos muy por debajo, ¿vale? Como digo, esto depende mucho del motor con el que estemos trabajando, del turbocompresor, en fin, de muchos parámetros, ¿vale? Temperaturas incluso de la presión o del aire que estemos metiendo, por eso existen los intercooler para bajarle la presión, es decir, meter el aire más frío y en fin, el motor trabaja mucho mejor, ¿de acuerdo? Mucho más eficaz. Entonces, bueno, pues sabiendo ya que el valor máximo puede ser en torno a 3,5 bares, ya puedo disponerme a modificar este mapa. Sé que no puedo pasar de 3,5, es más, no voy a pasar ni de 3, ¿vale? No voy a pasar ni de 3. Normalmente 3 bares ya es bastante, porque como digo, tenemos que tener en cuenta muchos otros parámetros, muchos otros valores o... sí, valores físicos que hay, ¿vale? Otras variables, que no me salía la palabra, otras muchas variables que no tenemos en cuenta matemáticamente ahora, aquí, y por tanto, bueno, pues hay que tener cuidado. Entonces, si el valor máximo de fábrica son 2.531, vamos a ponerle unos, quizás 2,8 como mucho, como muchísimo, ¿vale? Si nos vamos otra vez a Windows y vemos el valor original es de 2.531 eran 2.275, es decir, hemos ampliado casi 300 milibares ese valor, ¿vale? Entonces, ahora que lo estoy pensando, esto de aquí lo he hecho con el valor modificado, ¿vale? Si lo hiciéramos con el valor original, que son 2.275, perdón, 1275, aquí tendríamos un valor de 1225. Esto es lo que el turbo está ejerciendo, ¿vale? Si lo hiciéramos en este de aquí, por ejemplo, pues también serían 2275, unos 1350, ¿vale? Es decir, que como máximo de fábrica este turbo compresor está dando 1,3 bares. Nosotros lo hemos conseguido, o estamos intentando conseguir, mejor dicho, que dé 1,6. ¿Puede darlo o no? No lo sabemos. Tendríamos que ir a las especificaciones de ese turbocompresor, ver cómo está montado, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, teóricamente estamos pidiéndole que dé 1,6 bares. Bien, entonces así es como lo hemos modificado. Sabiendo estos valores, sabiendo que no podemos, que este turbocompresor no va a pasar de 1,5, en teoría, pues simplemente hacemos la resta de 1,5 menos el 1,5 menos el valor original y sabemos lo que le podemos meter, ¿de acuerdo? Es decir, si yo pongo aquí 1500 o 1,5, lo mismo nos da menos 2250, por ejemplo, que es un valor que estoy viendo ahora, son 750, es decir, aquí puedo meterle 750 más, ¿vale? En teoría, ¿no? Espera. Sí, y aún así no llegaría, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno,
Eso es, bueno, es simplemente hacer matemática, restas y demás y ver cuánto se le puede llegar a meter. Por ejemplo, en este valor 2531, 2275, que es el valor que hemos hecho antes. 1275 menos 2531 se han ampliado 256, ¿vale? Antes salían 700, es que estaba pensando, antes salían 750 porque no le había restado, digamos, lo que ya había aquí, ¿vale? Lo que trae de fábrica de más, ¿vale? No se le pueden restar 1500 milibares, porque de fábrica ya se pasa. Entonces, bueno, no os voy a liar. Yo sí lo he entendido, pero bueno, no quiero liaros. Entonces voy a dejarlo aquí. Creo que se ha entendido bastante. Y bueno, si surgen dudas, pues no me importaría volver otra vez a hacer un vídeo y retomarlo. Pero bueno, creo que se ha entendido bastante. Ya tenemos, digamos, los valores que darle a este mapa. Sabemos que no debemos de pasarnos de 1,6 aquí, o de 1,7 quizás, como mucho. Y de aquí, bueno, pues la diferencia. Ahora vamos a ir, veo que no lo tengo aquí en el Excel, bueno, no importa. Ahora vamos a ir aquí, a la parte de la memoria. Porque necesitamos ya el último mapa, que es el limitador de presión de turbo, ¿vale? El limitador de presión de turbo no es más que un mapa que lo que hace es, como bien dice la palabra, limitar la presión a un determinado valor de, digamos, seguridad. ¿Vale? ¿Cómo localizar este mapa? Este mapa suele estar detrás de o posterior del mapa de presión de turbo que acabamos de modificar. Puede estar o bien un mapa o dos mapas posterior, o bien unos cuantos mapas, pero siempre al final y, bueno, casi siempre al final y casi siempre detrás del mapa de presión de turbo, o quizás uno o dos mapas por delante, ¿vale? Pero suelen estar muy juntos. Vemos aquí un mapa. Si clicamos en él porque pensemos que es, vemos que no, que este mapa ya hemos oído hablar de él en vídeos anteriores, no es. Este es el de la válvula, si no recuerdo mal, no es. Podemos pasar al siguiente, demasiado pequeño, y podemos ir hasta el siguiente y vemos que tiene valores de 10. Ostras, resulta que el que acabamos de modificar eran 10 por 21. Ah, pues a lo mejor, oye, si tiene 10, pues mira, a lo mejor sí nos encaja, porque además tenemos las X. Aquí tenemos, podemos tener cantidad de combustible y aquí tenemos, o podemos tener milibares, o presión atmosférica. Porque si llega a 1100 y empieza en 600 y 1100 puede darnos una idea, ¿no? Esto ya hablamos en el vídeo anterior de entenderlo, entonces ya sabemos qué son los ejes, pero bueno, lo quiero repetir para la gente que no lo ha visto. Si no lo has visto, bueno, pues voy a dejarlo por aquí en la descripción, o perdón, al final del vídeo dejo un enlace. Bueno, una vez tenemos el mapa ya localizado, ya sabemos que es este, porque además aquí tenemos presión también. Vemos, voy a ponerlo en valores originales para no confundirme otra vez como antes. Vemos que el máximo valor que traía de fábrica eran 2400. Eran 2400, eran estos valores de aquí. En este caso va descendente de arriba a abajo, perdón, va ascendente de arriba a abajo. El valor asciende y se concentra en el medio. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos los regímenes intermedios más altos donde el vehículo va a ejercer mayor potencia y bueno, pues presiones atmosféricas más altas. Entonces, por tanto, se concentran aquí los valores más altos. Tenemos 2400, por tanto, de valor de origen de limitador de presión. Quiero buscar también el otro, este, para ir comparándolos. Bien, tenemos por tanto, como digo, 2400 de valor. Si nos vamos al mapa original, que es este es el mapa original,
vemos que el valor máximo de fábrica son 2350. Por tanto, sabemos que en ningún caso se va a pasar. Esto es muy importante. Sabemos que en ningún caso este coche de fábrica va a exceder el valor del limitador de presión. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque se me han dado varios casos en los que yo modifico esta tabla, no modifico esta, o la modifico y se me olvida un valor, o el valor que modifico queda por debajo de uno de aquí. Resulta que llega un punto en el que tú le pisas al coche, el coche requiere una presión y sobrepasa el limitador de presión. De repente el coche entra en estrategia y se para. Bueno, se para, o bien deja de tener potencia, pierde potencia. Eso es porque ha entrado en modo protegido, porque ha excedido un valor de aquí. Resulta que le metes, enchufas la máquina, vas a parámetros, vas a los DTCs, a los errores, y te dice que hay un problema en la presión de turbo. Bueno, pues este es el error. Muy probablemente tengas un valor en este mapa que está por debajo de alguno de estos y que por tanto, cuando yo me encuentro inyectando 30 miligramos a 2500 revoluciones, veo que tengo 1725 milibares y que aquí a lo mejor me encuentro, no es el caso evidentemente, imaginemos que aquí hay 2000 y me encuentro a 600 milibares de presión atmosférica. Pues resulta que hay más presión de la que debería de haber. Entro en estrategia, ¿vale? Entonces este es el mapa que se encarga de eso, de limitar y de asegurar que el vehículo no sufra, ¿vale? O sea, ojito con modificar este mal, porque normalmente entra en estrategia, pero cuidado, que podemos tener un problema, ¿vale? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la parte modificada. Y como vemos aquí, al hacer la modificación hemos hecho una modificación tal que el valor máximo son 2535 milibares. Por tanto, el valor máximo que debe de haber en el limitador debe superar ese valor. Y como vemos aquí, lo supera, porque la modificación yo la he revisado, veo que la supera, no hay ningún problema. Cuando se encuentre inyectando 50 miligramos a 2000 revoluciones, estará en esta tabla y por tanto, pero un momento, sí, por tanto, en teoría se está pasando, ¿vale? Pero todo depende de la presión atmosférica con la que estemos jugando, ¿de acuerdo? Por tanto, si estamos requiriendo 2500 milibares, ¿vale? Lógicamente, a lo mejor no se encuentra en esta parte de aquí, porque no llegue a inyectar y por tanto, digamos que no requiere inyectar 50 miligramos, requiere inyectar menos, entonces se encontrará por esta parte de aquí. Si bien es cierto que en algún punto se pueda encontrar aquí, podrá saltar el error, ¿de acuerdo? La verdad es que no ha quedado muy bien explicado, no es el mejor parámetro para verlo, la verdad, es un caso un poco especial, pero bueno, este mapa es un poco más complicado, más que nada por este eje de aquí, ¿vale? Si fuera quizás revoluciones sería mucho más sencillo el explicarlo. Si yo aquí pongo el eje de las revoluciones de este mapa de aquí, lógicamente es simplemente comparar este con este y ya está, ¿vale? Es decir, el que tenga, por ejemplo, 25 a 4700 revoluciones, pues 25 a 4700 revoluciones, pero no es del todo así, ¿vale? Por tanto hay que hacer una modificación y ver que los valores correspondan y sean más pequeños, ¿de acuerdo? Por desgracia, como yo digo, tenemos aquí presión atmosférica, por tanto al tener presión atmosférica tenemos que volver otra vez al de mapa de humos, en fin, todo es, digamos, un ciclo
quiero que entendáis que todo es un ciclo y que todo se va ajustando con arreglo a estos mapas, ¿vale? Entonces olvidaros quizás del ejemplo que he cogido, olvidaros de este ejemplo. Vamos a coger quizás un ejemplo más sencillo, no lo sé, por ejemplo, vamos a coger del medio, el de 25 miligramos a 2000 revoluciones, ¿vale? Como en este caso las revoluciones nos dan igual, vamos a coger solo los 25 miligramos. Resulta que son 1791 milibares. Bueno, pues simplemente con mirar esta columna ya veo que no se va a sobrepasar, por tanto sabemos que está bien, ¿vale? En este caso no tenemos ninguna duda, no hace falta mirar más. Vamos a coger por ejemplo este, 2136 a 35. Bueno, pues 2136 a 35 solo se va a sobrepasar en estos dos de aquí, en estos dos valores, o incluso en este, ¿vale? En el resto no se va a sobrepasar, ¿vale? Por tanto, ¿cuándo puedo tener, que no creo que lo tuviera, ya digo, porque habría que mirar más cosas, pero ¿cuándo puedo tener un problema? Cuando esté por debajo de 700 milibares de presión atmosférica. Es muy difícil estar a esos niveles, ¿vale? Es muy difícil, pero puede pasar. No es ningún... O sea, no se podría dar el caso perfectamente. De hecho, por eso existen estos valores. O sea que... Pero como veis, el resto de valores están dentro, ¿vale? Como digo, no solo influye este mapa, influyen más, pero bueno, a grandes rasgos esto es así y no quiero tampoco complicaros mucho más la vida, porque sabiendo que todos estos parámetros están por encima de los de aquí, bueno, pues no hay ningún problema, ¿vale? Si de hecho, para que veáis que la modificación está bien hecha, si cogemos un valor de aquí, por ejemplo, bueno, de aquí no podemos coger, de 15, ¿vale? Vamos a coger por ejemplo, o el de 20. Vamos a coger este de aquí que no se ha modificado, ¿vale? Que son 1300, bueno, pues como vemos encaja perfectamente en esta parte de aquí, ninguno se pasa, ¿de acuerdo? Si cogemos, yo que sé, este por ejemplo, que son 45, nos venimos aquí, que es esta parte, sería esta zona, y como vemos, bueno, en este sí se pasa, pero como ya digo, intervendrían también los otros mapas y bueno, pues se ajustaría, digamos, y no habría ningún problema. Así que, como ya digo, o este, por ejemplo, este nos pasa lo mismo, son 50 miligramos, nos venimos a esta tabla, aquí se pasa, pero bueno, es muy complicado, y esto de fábrica, ojo, es muy complicado que a lo mejor se ajuste justo precisamente en ese instante, en ese momento, y no se corrija solo, ¿vale? No quiero liaros más, porque creo que os estoy liando y no es necesario para entenderlo. Así que voy a finalizar aquí el vídeo, que si no se me alarga mucho. Espero que lo hayáis entendido, o espero que yo lo haya explicado bien, no me haya confundido en nada. Espero que no, ojalá que no. Y nada, doy por finalizado, como digo, este curso. Y bueno, pues nos veremos en el siguiente.